La hostelería ofrece un buen número de salidas laborales. El de camarero o camarera es un oficio que permite el crecimiento profesional a través de la especialización y de la adquisición de nuevas habilidades. Yo llegué a este trabajo de casualidad, porque, ayudando a unos amigos, y luego me gustó y continué, vamos, es algo que engancha, literalmente. Es una profesión digna, honorable, limpia. Cafeterías, restaurantes, empresas de catering, hoteles, centros deportivos requieren a profesionales versátiles capaces de atender la barra, servir las mesas, ocuparse de la terraza. Tenemos la posibilidad de que vamos rotando en los puestos de trabajo, no estás siempre en el mismo sitio, no estás siempre en la barra o en el comedor, una semana estás en barra, otra semana en comedor, tienes diferentes opciones en el puesto. Y así todos los días pues atiendes a la gente, si estás en el restaurante pues les explicas el aperitivo, les explicas los platos, si les puedes ayudar con el vino les ayudas. Aunque la experiencia es un grado, cada vez se valora más la cualificación. La formación profesional reglada cuenta actualmente con ciclos formativos de grado medio y superior relacionados con el oficio. También se puede acceder a cursos específicos de barman, jefe de sala, sommelier. La destreza del profesional, su empatía con el cliente y un carácter abierto son, por supuesto, requisitos fundamentales. Tratas mucho con la gente, entonces tienes que tener un carácter bastante ameno, tener mucha paciencia. Un oficio que, además de realización profesional, ofrece compensaciones personales. Lo que más me gusta de mi profesión es el tener el trato con la gente, poder contarle tus cosas, que los clientes te cuenten sus cosas también, ganarse su confianza, que es muy importante en esta vida, y atenderlos con la máxima educación, el máximo confort, que ellos se puedan sentir como en su casa, es muy importante. A mí lo que más me gusta de esta profesión es eso, el trato con la gente, el día a día. Parece que no, pero con clientes de todos los días llegas a tener incluso una amistad. Es mi presente, es mi pasado y es mi futuro.